En este video revisaremos un comando que sirve para contar observaciones. Lo utilizaremos en combinación con las condicionalidades. Veremos cómo se escriben las condicionalidades y cómo se pueden utilizar de manera lógica. Y luego veremos un comando que se utiliza para generar tablas de frecuencias de datos. Entonces iniciamos con un do-file en el que hemos puesto la ruta y la ruta en la que se encuentran los archivos que queremos trabajar y estamos abriendo un archivo. Antes de hacer esto, les voy a decir que una buena práctica es iniciar un do-file escribiendo la palabra clear. Lo que hace esto es cerrar todo lo que estuviera abierto antes y empezar de cero con el do-file. Otra cosa que les quiero comentar es que si desean hacer un comentario dentro de su do-file, escribir algo que no debe ser asumido como comando, porque el Stata por defecto asume que todo lo que escribimos inicia con un comando, ponemos un asterisco. Y el asterisco van a ver que genera que lo que escribamos se ponga en letras verdes. Por ejemplo, voy a poner, ahora utilizaremos el comando para contar observaciones. He puesto un comentario que describe lo que sigue luego. Esta es una función muy útil, sobre todo cuando vamos a compartir nuestros do-files con otras personas y queremos que lo entiendan. Entonces empezamos contando las observaciones. Escribo count y esto me va a permitir contar observaciones. Pero si han visto, no he ejecutado aún ninguna fila de mi do-file. Quiero mostrar que si yo ejecuto el count directamente sin haber ejecutado lo anterior, ¿qué va a suceder? Me va a decir 0 observaciones porque no tengo abierta ninguna base de datos. Yo tenía el Stata recién abierto y no he ejecutado ningún comando para abrir una base de datos. Entonces, en este momento hay 0 observaciones porque no hay datos, porque no se ha abierto ninguna base de datos. ¿Cómo corrijo esto? Voy a correr todo el do-file desde la primera fila hasta el count. Y ahora sí, ¿qué ha pasado? Ha ejecutado el comando clear, ha ejecutado la ruta, ha ejecutado luego el comando para abrir la base de datos y finalmente ha contado. ¿Y qué me dice? Que el archivo que he abierto de ejemplo, que es auto, tiene 74 observaciones. En esta base de datos yo tengo distintas variables que toman distintos valores. Antes de utilizar las condicionalidades junto con el comando de contar, vamos a ver el comando que me permite ver las frecuencias. Voy a hacer una tabla de frecuencias de la variable foreign. Escribo para este comando es el comando tabulate, espacio y el nombre de la variable foreign. Y tenemos una tabla de frecuencias de la variable foreign que me dice que la variable toma dos valores, domestic y foreign, que hay 52 observaciones domestic y 22 observaciones foreign. Ahora vamos a ver cómo podemos contar observaciones que cumplen con determinada condición. Entonces, sabiendo los valores que toma la variable foreign, voy a pedirle que me cuente solo algunas de ellas. Pero si vemos el navegador, podemos ver que la variable foreign tiene las letras en azul, que significa que son una variable numérica, pero que tiene una etiqueta en texto. Esto también lo podíamos ver si nos parábamos o seleccionábamos la variable foreign en la ventana de variables y vemos que el tipo de variable es byte, que es un tipo numérico. Entonces significa que los valores reales detrás de estos dos etiquetas domestic y foreign son números. ¿Cómo puedo verlos? Voy a hacer de nuevo el comando de la tabla, pero voy a escribir ahora el resumido, que puede ser tab en vez de tabulate completo, tab espacio foreign, y voy a poner una coma y la opción no label.
sin etiqueta. Y vemos que los valores eran 0 y 1. Domestic tiene el valor 0, en realidad es el valor 0 que tiene la etiqueta domestic, y el valor 1 tiene la etiqueta foreign. ¿Por qué era necesario saber esto? Porque cuando yo establezca la condicionalidad para contar el número de registros, necesito poner la condicionalidad con el valor real de la variable, no la etiqueta. Entonces voy a volver a usar el comando count, pero esta vez no quiero contar todos los datos. Esta vez voy a pedirle que me cuente cuántos registros hay en los que la variable foreign tome el valor 1. Para hacer una condicionalidad utilizo el if, que es el sí condicional en inglés. Count if, ¿y qué variable voy a poner como condición? La variable foreign es igual a 1. Vean por favor que he escrito el símbolo igual 2 veces. En el Stata, en el lenguaje de programación del Stata, para para expresar una igualdad exacta, debo escribir 2 veces el signo igual. Voy a ejecutar esta fila y voy a ver que me dice que hay 22 registros para los que el valor foreign para los que la variable foreign toma el valor 1. Vemos en la tabla que efectivamente me había dicho eso. Hay 22 registros para el valor 1. Ahora vamos a ver otra variable. Vamos a explorar otra variable. Y voy a hacer un tab que viene de tabulate, que es para generar una variable de frecuencias de la variable rep78. Veamos ahora un poco más a fondo la tabla que me da como resultado. Vemos que la tabla me muestra los valores que toma la variable, en este caso del 1 al 5, la frecuencia, es decir, cuántas observaciones hay por cada valor. Hay 2 registros que toman el valor 1, 8 que toman el valor 2, 30 que toman el valor 3 y así sucesivamente. Me dice qué porcentaje de las observaciones toman ese valor, ¿no? Por ejemplo, el 26.09% de todas las observaciones toman el valor 4. Y finalmente un porcentaje acumulado, es decir, 2.9% de las observaciones toman el valor 1. 14.49 es un acumulado, es decir, me dice que 14.49% de las observaciones toman el valor 1 o 2 y así sucesivamente. Ahora vamos a contar observaciones que cumplan con determinada condición, pero esta vez no vamos a referirnos a una igualdad exacta, sino vamos a tomar un umbral. Vamos, por ejemplo, a pedirle al Stata que nos diga cuántas observaciones toman un valor menor a 3. En este caso escribo count if, es contar si rep78, que es la variable que estamos observando y que queremos usar como condición, es menor a 3. ¿Sí? Simplemente pongo el símbolo menor a y 3. Ejecuto esto y me va a decir que hay 10 registros que toman un valor menor a 3. Comprobemos si es correcto. Vemos la tabla. ¿Qué valores son menores a 3? El valor 1 y el valor 2. El 1 tenía 2 observaciones y el 2 8 observaciones. La suma de los dos es 10. Es correcto. Pero ahora de repente yo quiero incluir el 3 en mi condición. Entonces ya no quiero contar cuántas observaciones toman valores menores a 3, sino que quiero contar cuántas observaciones toman valores menores o iguales a 3, es decir, incluyendo el valor 3. Entonces, escribo un nuevo comando que va a ser count if, contar si nuestra variable rep78 es menor o igual a 3. Para hablar de un menor o igual, es decir, que incluye el valor que estamos utilizando como referencia, escribo menor o menor seguido de un igual. Lo sombreo y lo ejecuto. Y tenemos que, me dice que 40 registros toman un valor menor o igual a 3.
Y esto se comprueba con la tabla que teníamos arriba. Los valores 1 y 2 suman 8 registros, perdón, 10 registros, más los 30 registros del valor 3, en total son 40 registros. Luego podemos utilizar el otro, el otro extremo. Podemos preguntar cuántos valores son mayores a un valor. Utilicemos de nuevo el 3 como valor de referencia y escribimos count if, ya sabemos contar si, rep78 es mayor a 3. Perdón, el signo de mayor a 3. Ejecutamos. Y vamos a ver algo. Nos dice que son 34 valores mayores a 3. Pero si yo voy a la tabla voy a encontrar un pequeño problema, porque los valores mayores a 3 son 4 y 5. Sin embargo, vemos que el valor 4 tiene 18 registros y el 5 11. 18 más 11 suma 29. ¿Por qué no me ha salido 29 acá? Esto se debe a que el Stata considera que los datos vacíos son el valor más grande que puede existir. Es decir, siempre que yo ponga mayor a algo, me va a incluir los valores inexistentes, los datos vacíos o el missing. ¿Cómo puedo ver yo que los missings realmente corresponden o que tengo como missings esos 5 datos o registros adicionales? Porque a mí me había dicho que eran 29 registros la tabla, los que tenían valores mayor a 3, pero acá me sale 34, es decir, hay 5 registros más. Por un lado, puedo hacer una tabla que me muestre los valores vacíos o los registros vacíos. ¿Cómo hago eso? Hago tab, espacio, foreign, coma, miss, de missing. Ejecuto. Y ahora, ay, disculpe, tenía que hacer tab rep78, miss. Rep78 es la variable que estamos ejecutando o explorando. Vemos, la nueva tabla me incluye ahora los valores o los datos vacíos, los valores perdidos. Y me dice que efectivamente 5 registros tienen datos vacíos. Por lo tanto, los 29 más los 5 me dan el número 34 que me había salido al contar. ¿Cómo hago para que al contar los datos mayores a 3 no me incluya el missing? Tengo dos formas. Yo sé que la variable llega hasta el valor 5. Una forma es decirle count if rep78 es mayor a 3, que era la opción que tenía, y le agrego una condición más. ¿Cómo agrego una condición? Le digo y, son condiciones que se tienen que cumplir en simultáneo, por eso pongo y rep78 es menor o igual a 5, porque sé que 5 es mi valor máximo. Si lo ejecuto, voy a tener que me da 29 registros, que era lo que habíamos visto previamente. Y otra opción más es que ponga count if rep78 es mayor a 3 y, mayor a 3 y además se cumple que rep78 es diferente de missing. ¿Cómo se escribe diferente de? Se escribe un signo de admiración con el igual y el missing o el valor perdido se expresa como un punto. Ejecuto y también me va a decir que son 29 registros los que cumplen con la condición de ser mayores a 3, pero que no tienen un valor, que no están vacíos además.